Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Aunque ya he realizado un video con este tema de las reliquias religiosas, en especial de las católicas, siempre hay cosas por las cuales sorprenderse. Es por eso que decidí ampliar este video con nuevos datos. Estoy seguro de que ustedes también lo encontrarán tan divertido como yo cuando me puse a investigar un poco más sobre este tema. Este es uno de los temas que más me da curiosidad y sobre todo que más me provoca risa, aunque también me provoca un sentimiento de tristeza al pensar en cómo esos perversos líderes religiosos pueden llegar a manipular la mente de sus atolondrados seguidores. Algunas de estas reliquias, como podrán ver en este video, les van a parecer muy descabelladas, un verdadero atentado contra la inteligencia y el poder de razonamiento del ser humano. Yo, al leer sobre esto, realmente pensé que era imposible que fuera cierto, que era un invento de fanáticos o de creadores de fake news. Por eso es que el equipo de investigación de La Fosa Escéptica, que básicamente soy yo, profundizó al máximo en su investigación, y por eso les pido a todos los creyentes o no creyentes que vean este video, que si encuentran evidencia de que algo de lo que muestro aquí es un invento, me lo hagan saber, y seré el primero en aceptarlo. Les repito, soy el primero en reconocer que es tan absurdo lo que voy a presentar, que no dudaré en aceptar cualquier refutación, por supuesto seria y bien fundada, de que estas cosas no son ciertas. En este video hablaré de 3 reliquias que me parecen un claro ejemplo de la estupidez religiosa y de la manera tan burda de manipulación a la que los líderes de esta religión someten a sus borregos: la corona de espinas, el cuerpo de San Pedro y el divertido prepucio de Jesús. Así que ahí les voy. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y les hago la invitación para que se integren al grupo de Facebook. En la descripción de este video les dejo la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. La locura y el fanatismo por las reliquias comienzan en las cruzadas. En esa época la cristiandad estaba obsesionada por encontrar y adorar reliquias sagradas, presuntas evidencias de la historia bíblica. Los sacerdotes cronistas de las cruzadas autentificaban cualquier objeto recuperado en las campañas contra los musulmanes. Estas supuestas reliquias eran de todo tipo, fragmentos de la verdadera cruz, partes de cuerpos de santos con todo y sus destruidas vestimentas, la tierra de sus sepulcros, hasta lágrimas todavía húmedas derramadas por Jesús. No podían faltar las púas de la corona de espinas, ropa interior de la Virgen María, y cosas tan absurdas como paja del pesebre, el prepucio del niño Jesús y muchas más igual de disparatadas. Un gobernante de Sajonia poseía con orgullo 17,000 reliquias, que incluían idioteces como una rama de la zarza ardiente de Moisés y una pluma de un ala del ángel Gabriel. En la catedral de Canterbury se mostraba con orgullo parte de la arcilla que le sobró a Dios después de que hizo a Adán. El historiador Charles Mackay, cuya imagen estamos viendo en este momento, cuenta en uno de sus libros que en las iglesias españolas había 6 o 7 huesos del muslo de la Virgen María, antes de que se convirtiera en dogma de fe, la ascensión a los cielos de la Virgen en cuerpo y alma. Y en otras iglesias se podía llenar una bolsa con uñas de los pies de San Pedro. Voltaire narra que 6 prepucios del niño Jesús fueron recuperados, y esta cifra llegó a la absurda cantidad de 17. 2 argumentos se empleaban para demostrar la autenticidad de estos objetos: la autoridad de la iglesia y el poder obrar milagros. Con el pasar de los siglos y con el avance del cristianismo en nuevos pueblos de Europa, la difusión de las reliquias se hizo casi general. Nació un comercio de ellas, cuyos clientes fueron papas, obispos y monarcas, que aseguraban el poder mágico de dichos objetos, necesario para reforzar en el pueblo una fe que impidiera cuestionar su poder. No faltaron los vivos, quienes, mediante el engaño y el fraude, aprovecharon la buena fe de los ingenuos cristianos para hacer pasar por reliquias lo que eran simples objetos comunes, no relacionados con ningún mártir o santo. Otras veces el entusiasmo general llegaba a declarar como reliquias de mártires huesos encontrados cerca de alguna iglesia, sin que hubiera un estudio científico que lo comprobara. Solo era necesario el hecho de que alguien lo asegurara y ya, lista la reliquia. En algunos lugares surgió una especie de tráfico de reliquias, motivado por el deseo de venerar restos mortales de los paladines de la fe. En este contexto se va desarrollando y completando a lo largo de muchos siglos el uso y la veneración de estos objetos. Las iglesias que tuvieran una reliquia particularmente importante podrían atraer un gran número
número de peregrinos y con ello incrementar sus ingresos monetarios. Las reliquias que dejaban más dinero eran, por supuesto, las vinculadas a Jesús. En el Concilio de Trento, que sucedió entre 1545 y 1563, se declaró lícito y conveniente venerar solamente las reliquias auténticas. No entiendo qué procedimiento o método utilizaban para decidir cuál era auténtica y cuál no. En el mundo hay varias decenas de miles de reliquias que la cristiandad supone auténticas, ya que la Iglesia nunca se pronunció en su contra. Acerca de ellas, como partes del cuerpo de santos y objetos que han estado en contacto con ellos, siempre se ha planteado si hay una realidad histórica y una base científica que pueda demostrar como mínimo su antigüedad, o si simplemente son fruto de la devoción desmedida y de vendedores de humo que quisieron sacar algún provecho. Pero ninguna reliquia es capaz de superar el más mínimo análisis científico. Así como para abrir boca les puedo mencionar algunas que podían considerarse creíbles o con cierta base histórica o fama. No voy a mencionar aquí ni el Santo Sudario, ni mucho menos la sangre de San Genaro, ya que de estos dos objetos ya he hecho un par de videos explicando cada uno. Comencemos pues con esta muestra de locura y fanatismo religioso. En la Wikipedia se puede leer esto. La corona de espinas es un símbolo católico que recuerda la pasión de Jesús. Se menciona en los evangelios de Juan, de Marcos y de Mateo. Bueno, según estos evangelios, los soldados romanos se la colocaron a Jesús durante el simpático proceso de la pasión y tenía una doble función: burlarse del tal Jesús coronándolo como rey de los judíos y de paso provocarle un gran daño físico y por lo tanto un gran dolor. La corona se convirtió en una reliquia muy preciada. Existen referencias de su presencia en Jerusalén desde el siglo V, por ejemplo en las cartas de Paulino de Nola. También se describe su ubicación en la Basílica de Sion en el año 570 de la Era Común. Después, en el siglo VII, fue trasladada a Constantinopla debido a las invasiones persas. En el siglo X, con motivo de una crisis económica en el imperio, pasó a manos de prestamistas venecianos, hasta que fue adquirida por la monarquía francesa. En el siglo XIII, Luis IX de Francia construyó la bellísima Sainte-Chapelle como un lugar de veneración para la reliquia. Durante la Revolución Francesa, la corona de espinas pasó a la Biblioteca Nacional de Francia. En 1801, el concordato con la Iglesia Católica determinó que la corona era propiedad de la Iglesia, pasando así a la Catedral de Notre Dame. La corona que estamos viendo ahora es una circunferencia de espino trenzado de 21 centímetros de diámetro, conservada en un tubo de cristal. Carece de espinas, pues las mismas fueron repartiéndose a lo largo de los siglos y se encuentran dispersas por todo el mundo. Lo chistoso de esto es que si sumamos estas espinas podríamos contar más de 700, de las cuales 160 se encuentran en Italia. En Roma son cerca de 20 las que reciben veneración pública, incluyendo 2 que están en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, 2 están en Santa Cruz en Jerusalén y 1 está en San Giovanni en Laterano. Se han hecho cálculos y se ha comprobado que el número máximo de espinas que podría haber tenido esa corona es de 70, y si bien algunas han sido fragmentadas, no todas las existentes vienen de la misma corona. Para decirlo claramente, hay más espinas de las que debería haber. En España se veneran 11 espinas en el monasterio de El Escorial, 2 en la Catedral de Barcelona, 4 en la de Sevilla, 5 en la de Oviedo, 1 en el monasterio de la Santa Espina en Valladolid y varias más en otras catedrales. La más conocida reliquia de la corona de espinas estaba alojada en la Catedral de Notre Dame, como ya hemos visto, en París, donde además mostraban un fragmento de la cruz y uno de los clavos. Pero acuérdense, ¿no? En el año 2019 la catedral sufrió un gran incendio que hizo que estos objetos fueran llevados al Museo del Louvre, donde de vez en cuando se muestran al público. Según la historia cristiana, cuando muere Jesús lo sepultan en un sepulcro nuevo, sin rayones, vamos, de agencia, con todo lo que habían sido los instrumentos de su muerte, es decir, la cruz, la corona de espinas, la lanza, la esponja, y los colocan en un pozo que estaba ahí juntito. Se supone que es donde está ahora la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Cuando Helena, emperatriz y madre de Constantino, decide irse de vacaciones y organiza una peregrinación a Tierra Santa en el año 326 de la Era Común, va a hablar con los ancianos del lugar y ella les pregunta que dónde están los instrumentos de la pasión.
que dichos ancianos transmitían oralmente por generaciones. Los ancianos le dicen que todos saben dónde están esos objetos, ya que el emperador Adriano había hecho colocar sobre el lugar del Calvario una estatua en honor a Venus y sobre el sepulcro una de Júpiter. Esto fue lo que le permitió a Helena tomar su Waze, ¿no? y llegar a ese lugar. Entonces Helena los encuentra y se lleva la cruz, la corona de espinas, los clavos, y todo lo que pudo encontrar y cargar. Pero todo esto, amigos religiosos, no es más que una piadosa leyenda. Tan solo un siglo después de la supuesta muerte de Jesús, Jerusalén estaba totalmente alterada tras la destrucción del templo en el año 70 y la sublevación de los celotes en los años 132 al 135. Es a partir del fervor religioso, más bien dicho, del fanatismo religioso de Helena, que comenzó el muy lucrativo negocio de la adoración, fabricación y venta de reliquias y numerosos artículos religiosos, y que desafortunadamente perdura con gran éxito hasta el día de hoy. Inmediatamente esas supuestas reliquias comenzaron a ser objeto de veneración popular. Primero fueron trasladadas a Constantinopla y luego a Europa. Al cabo del tiempo, San Luis, rey de Francia, le compra al emperador de Constantinopla la Sagrada Corona. No, esa no. Esa sí, que es llevada triunfalmente por los venecianos a Venecia, y de ahí a la ciudad de Villeneuve, donde era esperada con bombo y platillo por el mismo rey, por su madre, Blanca de Castilla, y por todo el séquito real, para ser llevada a París. Era el 10 de agosto de 1239. En París, el rey San Luis hace levantar una iglesia impresionante, la Sainte-Chapelle, para que fuera un inmenso y digno relicario de la corona de espinas de Jesús. Ahí la reliquia permaneció hasta la Revolución, y luego, después de encontrar un hogar temporal en la Biblioteca Nacional, fue finalmente regresada a la iglesia y se depositó en la Catedral de Notre Dame en 1806. En muchos lados se relatan milagros atribuidos a las espinas de la corona, como librar a la población de plagas y pestes, proteger de tempestades o de enemigos, entre otros muchos milagros. Pero hay otros fenómenos milagrosos que supuestamente se observan en las espinas, que pueden agruparse en tres grandes categorías. Reviviscencia. Dicen que la espina tiene alguna gota de sangre seca que revive en determinadas circunstancias y que recupera su forma líquida y de un rojo vivo. De este tipo hay contabilizados 24 casos en Italia. Florescencia. Dicen que las espinas florecen. Reverdecimiento. Cuentan que las espinas se vuelven flexibles y frescas como si fueran de una planta viva. El primer relato del evento prodigioso de manchas de sangre coaguladas sobre la espina se remonta al año 1633. En los siglos XVII y XVIII los milagros tuvieron lugar en varios años, desde 1644 a 1796. Un caso muy conocido fue el llamado Milagro de Bérgamo. La espina supuestamente floreció en la Semana Santa del año 2016. Para verificar tal evento, se formó una comisión compuesta, por algunos sacerdotes, el alcalde de la ciudad, el párroco, el director del Departamento de Hematología y Oncología del Hospital Juan XXIII de Bérgamo, un notario del lugar y otros especialistas, todos católicos. O sea, una comisión independiente. La comisión estudió a la reliquia durante el Viernes y Sábado Santos y no se pudieron poner de acuerdo si la espina presentaba algún cambio significativo. Pero al final de la tarde del día de Pascua, la comisión constató cambios evidentes a las 7:30, a las 8:30 y a las 9:30 de la noche, cuando hicieron las observaciones todos juntos. La ciencia, por su parte, siempre causándoles problemas a todos estos desesperados religiosos, ha llegado a la conclusión de que dicha reliquia procede del siglo XVI. No hay que hacer más comentarios al respecto. En 1911, un jesuita experto en liturgia llamado Herbert Thurston, y que vemos en el recuadro, un día que estaba un poco aburrido se puso a contar los clavos que hasta ese entonces eran considerados como los que usaron los romanos para clavar a Jesús en la cruz. Su hallazgo lo hizo temblar. Sorprendido vio que había solo en Europa 30 clavos que eran venerados. Y eso es absurdo, ¿no? Considerando que para clavar a alguien a una cruz se necesitan solo 3 o 4, ¿no? Depende cómo lo claves. Para explicar esto, Thurston inventó algo sumamente jalado de los pelos. Dijo que seguramente se trataban de facsímiles que habían tocado o que contenían fragmentos de otros clavos más antiguos, lo que facilitó tanto su duplicación como la creencia en su autenticidad. No sé a ustedes, pero creo que este tipo les quería ver la cara de pendejos. El famoso teólogo del siglo XVI, Juan Calvino, dijo esto: existen tantos fragmentos de la Santa Cruz esparcidos por toda Europa que bien podrían proporcionar suficiente madera
madera para construir un barco. Incluso existen relicarios portátiles y medallas para el cuello con presuntas astillas de la cruz. Entre las muchas iglesias en las que se conservan madera y clavos, las más significativas son las de la Santa Cruz y Santa María Mayor en Roma o el monasterio de Santo Toribio en España, entre muchos otros. Este objeto se supone que fue usado por el mismísimo Jesús en la última cena a la que invitó a todos sus secuaces, apóstoles, y ha dado origen a muchas leyendas que incluso se pueden encontrar en los más antiguos mitos celtas. Según la tradición cristiana, José de Arimatea, discípulo de Jesús, hizo lo que hacen muchas señoras en las bodas con los centros de mesa. Se robó el vaso en el que había bebido Chuchito. Pero al igual que sucede con otras reliquias del cristianismo, pues no existe solo uno, ¿eh? Podemos encontrar santos griales en Génova, Valencia, Dublín, Viena, Murcia y otros muchos lugares repartidos por toda Europa. Bueno, hasta en América tienen uno, que exhiben en el Museo Metropolitano de Nueva York. Pero ahí les va la sorpresa, amigos y atarantados religiosos. Ternuritas del Señor. Todas estas copas, cuyo número sería la envidia de cualquier cantina de pueblo, han sido datadas en fechas muy posteriores a la época en la cual ustedes, sin ninguna base, aseguran que fueron usadas por Jesús. Sin embargo, no todo está perdido para ustedes, queridos religiosos. En España, específicamente en la Catedral de Valencia, se encuentra una copa que parece que puede ser del siglo I. Esto según el arqueólogo Antonio Beltrán. En el año 2008, un congreso mundial de estos expertos en el Grial, reunidos solemnemente en Valencia, declaró tras muy sesudas elucubraciones que este es el único y verdadero Grial y que todos los demás son falsos. Se trata, como podemos observar, de una copa de ágata de 7 centímetros de altura y 9.5 centímetros de diámetro, adornada con un pie y unas asas que fueron añadidas posteriormente. Si bien es la única de las reliquias que parece superar la prueba de la edad, pues no se pueden basar solo en este dato para considerar que en efecto fue la que Jesús tocó con sus divinos labios. No obstante, el hoy occiso Papa Emérito Benedicto XVI consagró una Eucaristía con dicho grial en su visita a Valencia en el año 2006, para que vean a lo que puede llegar esta mafia religiosa. Vamos a suponer, como lo hacen expertos en el tema, que este Pablo sí existió. También deberíamos aceptar que Pedro estuvo en Roma, cosa de la que ya no están tan seguros los mismos expertos. La pregunta que deberíamos plantearnos es esta: ¿y dónde quedó el cuerpecito de este tipo? La Iglesia Católica asegura que está enterrado en la cripta debajo del altar mayor de la Catedral de San Pedro en el Vaticano, basándose en registros históricos que sugieren que los apóstoles Pedro y Pablo viajaron a Antioquía y luego a Roma para predicar la palabra de Dios. Pues según Jürgen Sangenberg, que ostenta el rimbombante cargo de profesor de Historia y Cultura del Judaísmo Antiguo y Cristianismo Primitivo de la Universidad de Leiden, se trató de una idea del siglo II que fue muy popular luego de la época de Constantino. Dichas ideas fueron más bien inventadas y creando este mito de que Pedro y Pablo estuvieron en Roma con el propósito de elevar la primacía de Roma por encima de los demás obispados en el este. Para la Santa Sede actual sigue siendo de vital importancia la creencia de que el apóstol Pedro estuvo en Roma, fundó la iglesia en esa ciudad y luego fue martirizado y sepultado ahí, para de esta forma poder asegurar indiscutiblemente la primacía de Roma y de la Iglesia Católica Apostólica y Romana para toda la cristiandad. Pero eso ha sido cuestionado desde tiempos medievales dentro del propio cristianismo. Y en la década de 1950, arqueólogos católicos romanos descubrieron en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, un osario, lo que viene siendo una caja con huesos, empleada en los entierros judíos del siglo I, que llevaba grabado el nombre de Shimón bar Yochá, que en buen español quiere decir Simón, hijo de Jonás, nombre con el cual se conoce al apóstol Pedro en los evangelios. ¿Cómo les quedó el ojo, queridos y despistados religiosos? Para no quedarse atrás, el Vaticano de volada se puso a inventar su propia evidencia arqueológica de que la tumba y los restos de San Pedro habían sido sepultados debajo del altar mayor en la Basílica de San Pedro en Roma.
La prueba de su argumento es un sarcófago descubierto en la primera mitad del siglo pasado que las autoridades comenzaron a examinar más de cerca en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente no hay manera de demostrar si el sarcófago o el osario contienen los verdaderos restos de Pedro. Pero sea como sea, el cuerpo no está completo. Algunas de las partes que faltan están conservadas en otras iglesias. No se sabe en qué momento el cadáver fue desmembrado. Por ejemplo, en el tesoro de la misma Basílica de San Pedro se conserva un relicario con un dedo del apóstol. Una parte del brazo y un diente están en la Santa Cruz en Roma. Otros dientes y otras partes están en otras iglesias. La cabeza de Pedro, junto con la de Pablo, se encuentran en la Basílica de San Giovanni. Es muy probable que la separación de las cabezas de los cuerpos se hiciera cuando los restos de ambos fueron llevados desde las catacumbas hasta sus antiguas tumbas. Fueron custodiadas en la Santa Santorum hasta que Urbano V, que fue el papa número 200 que tuvo la iglesia, las trasladó en 1369 a la cercana Basílica de San Giovanni. No me lo van a creer, pero una sandalia, lo que viene siendo una chancla o guarache de San Pedro, se venera en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, en España. Existen otras reliquias que por su cantidad y ser inverosímiles son evidencia de la terquedad y perversidad de los líderes religiosos para aprovecharse de la ingenuidad y buena fe del creyente promedio. Hacer una relación detallada de estas estúpidas reliquias sería muy largo, pero quiero por lo menos hacer una pequeña mención de una de ellas para que también ustedes se ataquen de la risa. Les voy a platicar nada más y nada menos que del sagrado prepucio de Jesús. Según la tradición judía, Jesús tuvo que ser circuncidado. Y un texto árabe apócrifo cuenta que este pedazo de pellejo fue conservado en una caja de alabastro. Su primera propietaria se supone que fue María Magdalena, cosa que me parecería adecuada, siendo ella la que usaba el artefacto al cual estuvo pegado en algún momento, lo que viene siendo el santo pispiote de Jesús. Luego el prepucio desapareció misteriosamente, hasta que en el siglo IX aparece como propiedad de la emperatriz Irene de Bizancio, quien se lo regala a Carlomagno, que en el día de su coronación se lo regala al Papa León III. Otras versiones dicen que el prepucio fue transferido inicialmente por Carlomagno a los monjes de Charroux, en Francia, o tal vez fuera un segundo prepucio, o el de alguien más, ¿verdad? Es que había muchos que eran piratas. El hecho es que en el siglo XIII se mostraba en la Santa Santorum de la Basílica de San Giovanni Laterano en Roma, adosado a una cruz de oro con piedras preciosas. Pero milagrosamente la reliquia se multiplicó. Y es que existen por lo menos 20 de ellos repartidos por toda Europa. Bueno, si Jesús podía multiplicar panes, no veo cuál habría sido la dificultad para multiplicar su propio prepucio. Incluso en 1426 se fundó la orden de los Hermanos Caballeros del Santo Prepucio, los cuales aseguraban que cada Viernes Santo el prepucio sangraba. También tienen uno en la Catedral de Santiago de Compostela y en los santuarios de Amberes, donde dicen que a Enrique V de Inglaterra le hizo el milagrito de superar la infertilidad. También tienen un prepucio en París, en Brujas, en Bolonia, en Burgos, Nancy, Hildesheim y en otras muchas más. Todas estas iglesias afirman tener el verdadero y muchos de ellos hasta tienen un certificado de autenticidad emitido por el Vaticano. Por supuesto que este prepucio genera una enorme cantidad de dinero gracias a todos esos ingenuos peregrinos que acuden a ver el pellejo del divino pispiote de Jesús. Se cuenta que Santa Catalina de Siena, patrona de Italia, se casó místicamente con Jesús. Lo que cuentan de ese matrimonio es para morirse de la risa, Dicen que en una visión, la Virgen María le presentó a su hijo Jesús a la monja. Y éste le entregó un anillo de casamiento hecho con la piel de su prepucio, diciéndole al oído y de forma bien cachonda estas palabras: Recibe este anillo como testimonio de que eres mía, y serás mía para siempre, chiquitita. Santa Catalina afirmaba que llevaba en el dedo el prepucio de su señor esposo. ¿Pero qué creen? Que era visible solo para ella. Y por supuesto invisible para todos los demás. Y cuando su dedo también se convirtió en reliquia y que se venera en la iglesia de Santo Domingo en Siena, muchas monjas que lo adoraban llegaron a afirmar que ellas también podían ver el anillo hecho con el prepucio. Y a muchas de ellas se les hacía agua a la boca. Pero sin duda la más controversial historia relacionada con esta reliquia es la que protagoniza Agnes Blanbekin,
religiosa de la Tercera Orden de San Francisco en Viena, actualmente venerada como santa, aunque no ha sido canonizada por la Iglesia, quien en uno de sus estados de éxtasis religioso afirmó que pudo sentir en su lengua el santo prepucio y que, presa del placer más extraordinario que haya sentido, se lo tragó, describiendo con detalle el dulce sabor que tenía ese divino pedacito de pellejo. Otras religiosas aseguran que también vivieron éxtasis parecidos, y el asunto alcanzó tal trascendencia que se escribieron algunos libros sobre el tema. Anduvo en tantas bocas que supongo ya usaban ese prepucio como goma de mascar. Pero ante esto, la Iglesia consideró al prepucio de Jesús como una reliquia irrespetuosa, y en diciembre del año 1900, durante el papado de León XIII, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es lo que quedó de la Santa Inquisición, declaró que todo aquel que se atreviera, ya no digamos a masticar, sino siquiera a mencionar al prepucio de Jesús, sería excomulgado. Por lo tanto, el prepucio dejó de estar, ahora sí, y literalmente, de boca en boca. La amenaza de excomunión se mantuvo hasta 1954, cuando en un cónclave se deliberó sobre la recuperación del culto al prepucio con un resultado negativo. Además, algunos jerarcas religiosos cuestionaban el asunto de esta manera. Si Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, ¿cómo pudo su prepucio haberse quedado en la tierra? Digo, uno olvida el celular en una fiesta y por lo menos te preocupas si tratas de recuperarlo, ¿verdad? Ahora imaginemos que olvidas tu prepucio. Pese a esto, en Calcatá, un minúsculo pueblo medieval en Italia, uno de los tantos prepucios de Jesús era sacado en procesión cada 1 de enero, día de la festividad de la circuncisión. Pero uno de estos años la fiesta fue cancelada por el detalle de que el prepucio fue robado. Posiblemente por las joyas que lo adornaban, o simplemente la Iglesia lo había hecho desaparecer para que no anduviera paseándose por el pueblito. Desde esa fecha, milagrosamente, ya no existen santos prepucios por ningún lado. Ni siquiera los encuentras en las tiendas chinas. Bueno, ya que hablamos del prepucio, y ya para terminar con este video, tengo que informarles que por supuesto se cuenta dentro de estas exóticas reliquias el cuchillo usado en la circuncisión, y es objeto de veneración. Está, por si quieren ir a verlo, en el Museo de Prehistoria Contemporánea en Roma, aunque curiosamente de este artefacto también hay varios. Y para rematar, también se cuenta con algo que está más arriba del prepucio, el santo cordón umbilical. Ese está en la iglesia de Santa María del Popolo en Roma, aunque no permanece a la vista del público. Existen un montón de reliquias inverosímiles, realmente absurdas, estúpidas e increíbles, que asombran a los ingenuos religiosos que las adoran sin el más mínimo razonamiento y crítica racional. Es increíble verdaderamente que todavía haya gente que se pueda creer que esas cosas son reales, mientras que los perversos líderes religiosos, esa mafia amorfa, sigue retorciéndose de risa al ver cómo sus borregos son tan fácilmente engañados y robados. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.